Ahora, el diario de Paula, donde confluyen la crónica personal y el arte. Reflexionemos un instante. Dije que el paralelepípedo de Donald Judd no representa nada. No representa nada como imagen de otra cosa. No se da como el simulacro de nada. Más precisamente, deberá convenirse en que no representa nada en la medida misma en que no vuelve a poner en juego ninguna presencia supuesta en otra parte. Cosa que en mayor o menor grado intenta toda obra de arte figurativa o simbólica, y toda obra de arte ligada en mayor o menor grado al mundo de la creencia. El volumen de Judd, por su parte, no representa nada, no vuelve a poner en juego ninguna presencia porque se da allí, frente a nosotros, como específico en su propia presencia, su presencia específica de objeto de arte. Pero, ¿qué quiere decir una presencia específica? ¿Y qué implica en el juego hipotético de lo que vemos frente a lo que nos mira? El arte es algo que se ve, que simplemente se da a ver y en calidad de tal impone su específica presencia. Un periodista le pregunta a Stella, un artista, ¿qué quiere decir presencia? El artista le responde, en principio un poco rápidamente, solo es otra manera de decir. Los pensamientos binarios, los pensamientos del dilema, son por lo tanto ineptos para captar algo de la economía visual como tal. No hay que elegir entre lo que vemos, con su consecuencia excluyente en un discurso que lo fija, a saber la tautología, y lo que nos mira, con su influencia excluyente en el discurso que lo fija, a saber la creencia. Hay que inquietarse por el entre, y solo por él. No hay que intentar más que dialectizar, es decir, tratar de pensar la oscilación contradictoria en su movimiento de diástole y sístole, la dilatación y la contracción del corazón que late, el flujo y el reflujo del mar que bate, a partir de su punto central, que es su punto de inquietud, de suspenso, de entre dos. Es preciso tratar de volver al punto de inversión y convertibilidad, al motor dialéctico de todas las oposiciones. Es el momento preciso en que lo que vemos comienza a ser alcanzado por lo que nos mira. Un momento que no impone ni el exceso de plenitud de sentido, al que glorifica la creencia, ni la ausencia cínica de sentido, a la que glorifica la tautología. El momento en que se abre el antro cavado por lo que nos mira en lo que vemos. Este texto es de George D.D. Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, precisamente en el capítulo El dilema de lo visible. Lo elegí un poco porque tenía ganas de hablar de lo que es el arte abstracto o minimalista y que aún hoy nos sigue cuestionando y nos sigue generando atención. Y sin embargo, también encuentro que hay una relación con lo que contaba. Estábamos hablando por el concepto de público. Estábamos hablando, sí. Totalmente. Bueno, yo te quiero hacer una salvedad, que es que el abismo del que habla D.D. Huberman es un poco unívoco, en la que ya dije 3 veces la palabra unívoca acá, pero es una palabra que me gusta mucho y la puedo usar muy pocas veces. Unívoco. Entonces, volviendo ahora un poco a la seriedad. El teatro, como la música, es un arte esencialmente social. Quiero decir, si no hay público, no hay teatro. Lo que constituye el teatro, paradójicamente, es el público y no la ficción. Claro. En tanto y en cuanto eso genera un vínculo indisoluble entre la representatividad del cuerpo y la literatura, que para nosotros es totalmente paradójico, digamos. El paradigma de la representación, o la paradoja, mejor dicho, de la presentación, es esta combinación entre sintagma y paradigma. Digo, el cuerpo irremediablemente es narrativo,
Para nosotros es muy difícil escindir de la... Sí. Digamos, cuando vos dijiste Perfo, es el único ejemplo que no es... o que no pretende ser narrativo, más allá de que pueda narrar una Claro. historia o no, digamos, es lo único que no es, que no se pretende a sí mismo como ficcional, en el sentido de lo narrativo, no en el sentido de la verdad Sí. o la imitación. Entonces, en ese sentido, la representación es siempre figurativa. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual te diría que a nosotros tu texto no nos importa. No le sirve. Vino malito, Vino Malo, malo. No, igual voy a contar No, que... pero perdón, me parece que en realidad lo que hace es evidenciar este Sí. problema que tiene que ver, que es esencialmente el problema del público, digo, y retomo una vez más esta cosa de... En ese punto sí. Sí, en ese tiene punto una sí, relación claro, como claro, muy, claro, muy claro. concreta. No, Del digo, punto ahí del echa luz público, sobre el punto del público. de lo que quiere entender, de lo que De lo no que quiere ver, entiende, de lo que viene a ver y de exactamente. lo que representa como servicio y dónde se constituye el teatro como facultativo para este público en particular. Una vez más, heredamos ese teatro burgués de los estados que imita el teatro de la realeza del siglo XVIII, de los siglos XVIII y XVII, más allá de que el teatro de ópera pago existe desde los años 1640-50 en Venecia. El teatro a la italiana está conformado como un teatro en el que esa élite se muestra a sí misma, Ujú. ¿sí? Y la representación es secundaria. Al teatro en el siglo XVIII se iba a comer, jugar a las cartas, conocer personas, tener sexo, hacer levante, ¿Ahora no? dormir. Bueno, a mí nunca me pasó. Tal vez a vos sí, y quieras contarles algo. No, yo. Vos sos Pero el no invitado. es mi lugar el de Bueno, panelista, podemos. ya lo sé. ¿Panelea? Panelea. Marisa, Él ¿qué edad quería, tenés? Él quería. Viste que ya viene Ah, preparando sabe el que terreno. Bueno, pero saliendo un poco de este tema, tenemos ganas de que nos cuentes un poco cómo viene también tu relación concreta con la ópera, cómo arranca. Mi relación con la ópera es absolutamente delirante, como corresponde a cualquier relación con la ópera. Yo tenía... Mis papás siempre me dejaron hacer lo que yo quería. Qué bueno. Eran muy copados con eso. Mis viejos son muy copados con eso. Entonces, yo tenía acceso a una cantidad de información. Digamos, yo vengo de una familia muy ávida de cultura, muy conectada con la pintura, con la literatura, con la música. Se escuchaba mucha música clásica en casa, pero no se escuchaba ópera porque se consideraba que era grasa. Escuchaban ópera mis abuelos. Entonces... La cosa tana, ahí está lo que decías recién de mi la familia ópera italiana. es toda tana, pero no se escuchaba ópera Claro. porque porque mis papás De inmigrante. son psicoanalistas, entonces se escuchaban otras cosas. Bueno, no importa. La cuestión es que Tu abuela. no. En la casa de mi papá yo tendría unos 10 años, como mucho, 9, 10 años. Me quedo una noche en el cuartito de la tele viendo función privada que daba en el Casanova de Fellini. Yo creo que hay que exponer a los niños a las películas de Fellini. Sí. Por supuesto. Me voló el La cerebro, cabeza, me ¿no? voló el Todas cerebro las las escenas de ópera. Yo no podía creer que eso fuera real, era como un viaje a otro mundo. Imagínense la desilusión cuando fui a ver las puestas de ópera de verdad. No. O sea, la primera vez que fui al Colón estaba la ida del año 90. Que cuando se levantó el telón fue la desilusión más grande de mi vida, porque era una porquería de telgopor pintado de dorado, pero después entendí que había buenos puestistas y Que había que otras. había otra cosa y que ese delirio que yo había visto estaba vivo en algún lado. No solamente me nació el amor por esa teatralidad que grita... yo soy ficción, para unirlo también un poco con el texto de Didier Huberman. A mí me gusta lo que es claramente falso, digamos, me parece que eso es... creo que el teatro es una mentira que dice una verdad. Y creo que uno necesita
crear, y esto no lo digo yo, lo dijo Peter Brook, necesita crear un espectáculo que conserve la distancia del mito y la inmediatez de lo cotidiano, ¿no? O sea, necesita ese viaje entre dimensiones que propone la ficción, y yo creo que solamente a través de la ficción se consigue. Así fue como arrancó. Yo estaba estudiando Bellas Artes, hablaba todo el tiempo de eso cuando dibujaba, quiero decir, hablaba todo el tiempo de eso en la obra que yo hacía. Con lo cual para mí fue muy natural el día que decidí empezar a estudiar música, teatro Y además cantabas todo el día. Y además cantaba todo el día. Cantaba todo el día. Canto todo el día todavía, menos, pero lo hago. Entonces, fue un poco... Fue como una iluminación para mí, eso. Me acuerdo que no entendí nada de Osho, ¿no? Pero imagínate un nene de 10 años, ve esa película, encima era un televisor sucho, pútrido, porque no tenía el televisor bueno, lo tenía mi viejo. Entonces, yo me acuerdo que no podía, sentí esa sensación de comer con los ojos, ¿no? No entendía nada, pero no podía sacarle los ojos de encima de esa película. Me la vi entera, las 2 horas y pico, feliz. Y eso fue el principio de todo. Qué bueno es ese espacio en el que uno no entiende nada, ¿no? Sí. Como, a mí me Sí. pasa que cuando lee... Bueno, a mí cuando me parece que Fellini es lo suficientemente ese espacio sensual. es- Perdón, y yo quiero decir una cosa con respecto, ¿no? Quiero decir que es lo suficientemente sensual y lo suficientemente potente como para que uno, como espectador, pueda entrar felizmente en esa pasividad y en esa confusión y no sienta como una angustia esa confusión, quiero decir. Y en ese sentido creo que, digamos, por esto que comentaba en la pausa Florencia sobre su experiencia, porque ella va a la ópera como amiga, cuando escucha a los viejos defensores de la tradición, etcétera, etcétera, que, dicho sea de paso, y me remito a lo que dije antes, la única tradición en la ópera es la transformación, igual que en el arte, la única tradición que hay. Si no, hay que hacer microbiología de la tradición. Claro. Se usó esto los últimos 50 años, pero no, la ópera ya tiene más de 400 puntos, señores, enfrentemos que esto va mutando todo el tiempo. Claro. Pero más allá de esa angustia edípica de estos señores, yo creo que la ópera tiene ese ingrediente sensual, y lo que puedo decir es que no por ranquinera, no por hacer Tinelli ni por hacer choripaneada, porque esa tampoco es la solución, pero sí creo que las propuestas que fueron lo suficientemente potentes como para poder seducir desde esa modernidad han sido tan exitosas para el público como presentaciones fastuosas, digamos. Sin ir más lejos, no sé, yo he tenido esa experiencia desde Platea hasta Rapto en el Serrallo, hasta Italia en Argel, hasta El Mundo de la Luna, donde lo nuevo tiene ese lugar, ¿verdad? Les recordamos, estamos con Pablo Maritano, regisseur. En este momento está próximo a estrenar Platé. ¿Qué más nos trajiste para escuchar? Bueno, tenía un pedacito del Otelo que voy a hacer este año en La Plata y en Montevideo, pero no lo podemos descargar, así que vamos a seguir con Platé. Vamos a escuchar el final del acto primero, que es la aparición del dios Mercurio, que viene a echar a las travestis de la pileta, en la que todas están muy orondas. Son unas travestis punks, nuestras ninfas, porque Platé tiene su séquito, la ninfa Platé tiene su séquito de ninfas, que son travestis punks como ella, que irrumpen en esta especie de Club Med. Yo cuento un poco de la perspectiva de la puesta en escena. Y este es el momento en el que Mercurio, el dios Mercurio, viene a decirles que se acabó la fiesta, ¿sí? Entonces es la aparición entre las nubes del dios Mercurio y la tempestad.
qui l'eau vienne troubler la fête. Je vois Iris qui s'avance à leur tête. Un vent agite les roseaux qui courent au fond des eaux. Buenísimo, la verdad que un placer que hayas estado acá, Pablo Maritano. Recordarnos cuándo podemos ir a ver esta obra. Plate va a estar en la Usina del Arte, en la Sala Grande, los días sábado 27 y domingo 28 de junio. Bueno, y ahora sí te despedimos porque tenés que irte corriendo a ensayar. Me tengo que ir corriendo a ensayar. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas Marina, gracias. Gracias Marisa, gracias Paula, gracias Florencia. Agenda. Lo que no te podés perder. Bueno, quería recomendarles que si todavía no pasaron, por favor visiten la muestra en proa de Mona Hatoum, es imperdible. Los días sábados hay una visita guiada por críticos diferentes y bueno, cuando estén ahí, más allá de la obra que es increíble, no dejen de visitar la terraza. Desde ahí hay una vista de la boca, de los puentes y todo, fascinante. Bueno, por otro lado, quería comentarles otras dos muestras. Una se inauguró el sábado pasado, que es Artes y Oficios en el Museo Quinquela Martín en La Boca, que está precioso. La verdad que, no sé, mi recuerdo era de haberlo visto hace muchos años y lo han puesto en valor, las luces que tiene, todo, vale la pena visitar la muestra. Son 4 artistas contemporáneos dialogando con grandes maestros, trabajando el tema de los oficios. Por otro lado, también en el mismo piso está la exhibición de mascarones de proa, maravillosos. Otro lugar que no pueden dejar de visitar en el museo. Y por último, se inauguró también la semana pasada una muestra en Casará, el edificio Casará en Avenida de Mayo 1190. Son varios artistas. La muestra se llama Trazos y continúa hasta septiembre. Por otro lado, quería recomendarles, si no la vieron, una película que se llama Serafín, del año 2008, dirigida por Provost, protagonizada por Yolande Moreau, sobre la vida del artista Serafín Louis, conocida como Serafín
de Senlis, porque era el pueblo donde ella trabajaba. Era una mujer de origen muy humilde que quedó huérfana muy tempranamente y fue criada y trabajó en un convento hasta que después empezó a trabajar como haciendo la limpieza en casas de esa localidad. Una vez un crítico de arte, Yves Marchand, decide alojarse en Senlis para poder escribir, y ve un cuadro que no estaba destinado al público, casualmente pensando en lo que venía hablando Paula, y quiere saber quién es él o la artista que lo hizo. Le comenta que es la mujer de la limpieza, la quiere conocer y se genera una amistad entre ellos. Él le propone que deje de hacer el trabajo que venía haciendo, que se dedique exclusivamente a la pintura, y le ofrece que más adelante iba a hacer una muestra en París con la obra de ella. Bueno, comenzó la guerra, él se tuvo que ir, ella quedó medio a la deriva. Ella pintaba, decía, por mandato de Los Ángeles, y finalmente queda internada en un loquero y fallece. Las pinturas son maravillosas, son naturalezas de un barroquismo increíble con colores fascinantes. Bueno, espero que les guste y bueno, gracias. Ya tenemos programas para disfrutar. Vamos cerrando el programa. Quienes hicimos el verso del arte somos Noelia Farías, hoy que nos visita también Marisa Domínguez, Paula Otegui, Balbina Lautouler, que está viajando, quien les habla Florencia Fraschina, y tenemos a Ariel Fronte en la operación. Vamos a agradecer Adriana Modio, autoridades de la radio, Martín Signa, Ariel Fronte, Ana Blanco Producciones, al estudio Vázquez Parejas y Asociados, y a la banda que musicaliza nuestro programa, Richter. A los chicos de Richter. Hasta el próximo sábado, que tengan muy buen fin de semana. A lo lejos se ven las cosas de cerca.